El repaso de los conceptos matemáticos de hoy es básicamente un repaso bastante sencillo de todos los temas matemáticos o de todas las herramientas matemáticas que vamos a necesitar a lo largo del curso. Este no es un curso de matemáticas, así que no va a ser muy complejo las herramientas que vamos a utilizar. Van a ser herramientas bastante básicas y las vamos a utilizar muy frecuentemente. Vamos a optimizar casi todas las clases, vamos a factorizar casi todas las clases, vamos a utilizar las funciones homogéneas casi todas las clases. Así que es bien necesario que tengan bastante bien claro y bien practicado los conceptos que vamos a ver hoy día. Es por eso que voy a hacer los conceptos y le voy a dejar para que practiquen todo lo demás, de modo que estén listos ya para cuando entremos a microeconomía, que es recién la siguiente clase. Entonces, hoy día es matemáticas nomás. Va a ser una clase un poco tediosa porque son conceptos. Entonces, empecemos. Tiene la dirigida en Paideia, está en un PDF, y nos piden definir, creo que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conceptos. Empecemos con lo que es la función monótona. Entonces, una función monótona es aquella función de que en todo su intervalo es creciente o decreciente. Entonces, definamos ahí. Sea f una función que va del intervalo i a los reales, se dice que es monótona. Se dice que f es monótona sobre ese intervalo i. Ojo que estoy diciendo sobre ese intervalo i, no estoy diciendo en todo su dominio. Si ese f es creciente o decreciente sobre i. Es decir, matemáticamente sería que cuando la segunda derivada de nuestra función, perdón, la primera derivada de nuestra función siempre sea positiva o siempre sea negativa. Entonces, pongamos dos ejemplos típicos, la función exponencial y la función logaritmo natural. Un ejemplo es la función exponencial y dos, la función logaritmo natural. La función exponencial se define de la siguiente forma. Epsilon elevado a la x y se grafica de la siguiente forma. Esa es la exponencial. Y que corta acá en este eje a 1 porque epsilon elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, si derivamos la función respecto a x, tendríamos que es lo mismo, ¿no? Epsilon elevado a la x. Y eso siempre va a ser positivo porque e es positivo. Entonces, eso nos dice que f es creciente siempre. Sin importar cuál sea el x, la función siempre va a ser positiva. Entonces, f es monótona. En el caso de la función logaritmo, matemáticamente tiene la siguiente forma. Y cuando la graficamos, tenemos lo siguiente. Y acá corta en 1, porque el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Si derivamos esa función, tendremos que es 1 entre x, y esto también siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el logaritmo solamente está definido para valores mayores a 0.
no hay el logaritmo de un número negativo. Entonces, el intervalo factible para esta función simplemente es x mayor a 0. No existen logaritmos para números negativos. Entonces, esta función que se está yendo hacia x0 nunca va a chocar con el eje vertical. Es por eso que esta función para todo el intervalo posible o factible siempre va a ser monótona. Pues una función no monótona sería, por ejemplo, algo así, ¿no? Que primero es creciente y luego es decreciente. Entonces, eso no es monótono. El siguiente concepto que nos piden definir es una función homogénea. Entonces, para saber si una función es homogénea, podemos hacer lo siguiente. Sea esta función que depende de los siguientes argumentos, x1, x2, hasta xn, y si definimos un alfa, que es cualquier constante, y multiplicamos los argumentos de esa función por alfa, es decir, alfa x1, alfa x2, alfa xn, y logramos escribir esa función como la función inicial, que es esta, multiplicada por el alfa, que es la constante, elevado a un k, diremos que la función f es homogénea de grado k. Entonces, para saber si una función es homogénea, intentamos escribirla de esa forma. Si no es posible escribirla de esa forma, diremos que no es homogénea. Entonces, pongamos un ejemplo. Si nos da una función que depende de x y de y tiene la siguiente forma. Y nos preguntan, ¿es homogénea o no es homogénea? Entonces agarramos f, multiplicamos a los argumentos por una constante, aplicamos eso acá, operamos eso, tendríamos alfa a la 3, x a la 3, más 2 alfa al 4, x a la 3, perdón, x a la 3, x más y al cuadrado, más alfa 3, y a la 4, x. Factorizamos alfa al cubo, tendríamos x a la 3, más 2xy al cuadrado, más y a la 4 entre x. Y sabemos que todo esto es la función original, así que sería alfa a la 3, función de x y y. O sea, hemos logrado escribir esa función de esa forma, entonces diremos que es homogénea de grado 3, porque el alfa está elevado a la 3. Luego nos piden definir qué es una función homotética. Una función homotética nos sirve para definir qué es una preferencia homotética. Entonces, primero definamos qué es una preferencia homotética. Una preferencia homotética es aquella que puede ser caracterizada por curvas de indiferencia
con la misma tasa marginal de sustitución a lo largo de cualquier rayo que parte del origen. Entonces es un poquito compleja esa definición, pero hagamos un gráfico para que sea más claro. Entonces, hemos visto en la introducción de la micro que la curva de indiferencia se define de la siguiente forma. Tenemos dos bienes, digamos el bien x1 y el bien x2, y sobre la curva de indiferencia, que va a ser esta roja, que nos da una utilidad, digamos, de U1, todos los puntos sobre esa curva de indiferencia U1 son combinaciones de los bienes x1 y x2 que nos dan la misma utilidad. Si nosotros queremos saber cuál es la tasa marginal de sustitución entre estos bienes x1 y x2, lo que tenemos que hacer es marcar una tangente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto, bien, pues en este punto, la tasa marginal de sustitución está caracterizada por la pendiente de esa tangente. ¿Qué nos dice la tasa marginal de sustitución? ¿Cuánto estamos dispuestos a renunciar por una unidad adicional de otro bien? ¿No es cierto? Entonces, lo que nos dice la función homotética es lo siguiente. Si nosotros agarramos un rayo que pase del origen, que pase por ese punto, y graficamos otras funciones de utilidad de ese mismo mapa de curvas de utilidad, es decir, así, esta curva de indiferencia sería asociada a una utilidad U2, esta de U3, y así sucesivamente, nos dice que en todos los puntos donde corta ese rayo con las curvas de indiferencia, vamos a tener la misma tasa marginal de sustitución. Es decir, vamos a tener las mismas pendientes en esas tangentes. Si agarramos otro rayo, todos los puntos van a estar asociados a una misma tasa marginal de sustitución. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que lo que estamos dispuestos a renunciar por un bien relativo a otro bien va a ser independiente de la magnitud que estamos consumiendo. Entonces, ustedes imaginen que yo consumo tortas y helados e inicialmente estoy dispuesto a renunciar a una unidad de uno por una unidad del otro. Ustedes piensan, ¿qué sucede si el siguiente periodo yo tengo el doble de helados y el doble de tortas? Esta relación de quiero renunciar a uno por una unidad del otro, ¿se va a mantener constante? No necesariamente, ¿no? Porque eso quiere decir más o menos, si yo soy el doble de rico, quizás yo cambie mi preferencia por uno de ellos, ¿no? Puede ser que al ser más rico eh, tenga mayor preferencia por tortas porque lo considero un bien de lujo. Entonces, o pongamos un ejemplo más real, ¿no? Helados y no sé, arroz. Entonces, inicialmente, esa es mi relación. Pero quizás si soy más rico, y es decir, puedo acceder al doble de ambos bienes, quizás voy a querer más helados y voy a estar dispuesto a renunciar a menos helados por arroz porque lo considero un bien de lujo. Ese tipo de preferencia es una preferencia no homotética, porque la magnitud de los bienes que estoy consumiendo cambia la relación marginal de sustitución. Entonces, para que sea homotética, debería decir
que aunque duplique o triplique la cantidad que estoy consumiendo de ambos bienes, me da igual o la tasa de relación marginal de sustitución sigue siendo la misma. Otra forma de definir una función homotética es la siguiente. Una función homotética es una función que se forma tomando una transformación monótona de una función homogénea. Esto nos quiere decir que hay una relación entre función homotética y función homogénea. Para objetivos de este curso, vamos a decir que es equivalente a hablar de una función homotética y una función homogénea de grado 1. Una función homotética siempre es una función homogénea de grado 1, pero no al revés. No una función homogénea de grado 1 siempre es una homotética. Pero para este curso vamos a asumir que es lo mismo, porque vamos a utilizarlo equivalentemente. Entonces, las funciones que vamos a utilizar frecuentemente en este curso son las lineales, la función Leontief, que es la función mínimo, y la función Cobb-Douglas. Estas funciones, que son parte de la función CES, sí son homotéticas y son homotéticas. Así que la mayoría de funciones que vamos a utilizar en el curso son homotéticas. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces pasemos al siguiente concepto. El siguiente concepto es conjuntos convexos. Un conjunto que vamos a llamarlo C, que está incluido en los reales de dimensión n, es convexo si para todo punto o todo par de puntos A y B que pertenecen a ese conjunto, el segmento que une esos puntos A y B pertenece al conjunto. Entonces, eso quiere decir lo siguiente. Si tenemos un conjunto, por ejemplo, de esta forma, y agarramos dos puntos, A y B, cualquiera que sean esos puntos, y los unimos de esta forma, si esa unión, si ese segmento que los une, pertenece en su totalidad al mismo conjunto, diremos que es un conjunto convexo. Si por el contrario encontramos un conjunto donde es posible agarrar un punto A y un punto B, donde al unirlos resulta que parte del segmento no está dentro del mismo conjunto, diremos que no es convexo. Entonces, por ejemplo, si tenemos tres puntos, o bueno, si tenemos tres puntos, a ver, tenemos el punto x1,
x2 y x3. Todos los puntos que son combinaciones de estos tres están dentro de este segmento. Este punto P, por ejemplo, es una combinación convexa de estos puntos x1, x2 y x3. Porque ese punto P se puede representar como una combinación lineal de los tres puntos. Pero, por ejemplo, un punto Q acá no es una combinación lineal, no es una combinación convexa de esos puntos, porque no se puede representar el punto Q como una combinación lineal de esos tres puntos. Profesor, ahí sería que Q no es combinación convexa, ¿verdad? Exacto. Sí, gracias. No es combinación convexa. Ya. Eso porque estamos agarrando tres puntos. Si agarramos dos puntos, por ejemplo, ¿qué pasaría? Agarro dos puntos. Agarro el número 4 y el número 6. Todos los puntos que están dentro de esa combinación, dentro de esa línea que los junta, son combinaciones convexas. Entonces, por ejemplo, el 5 sí es una combinación convexa de 4 y 6. Pero si agarramos, por ejemplo, el 7 no es una combinación convexa de 4 y 6. O sea, se puede decir que una combinación convexa es un punto dentro del segmento dado. Exacto. Mm. Eso porque acá estamos en dos, ¿no? En dos números. Acá estamos en tres números y así pueden eh, generalizar el concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra forma sería así. Ya no hablamos de puntos, sino hablamos de pares ordenados. Entonces tengo acá X y acá tengo y acá tengo dos puntos, punto A y punto B. Este punto, no sé, no es combinación convexa de A y B. Entonces, por ejemplo, acá un punto D sí es una combinación convexa de A y B. Entonces, eso lo pueden llevar a cualquier plano que ustedes quieran. Acá estamos en R1 porque estamos en una línea. Acá estamos en R2 porque estamos en pares ordenados. Bueno, así también es R2, ¿no? Es R2 porque estamos en un plano también. Ok. Y luego el siguiente concepto que nos piden es convexidad y concavidad de las funciones. Pues la forma matemática es la siguiente. Va a parecer un poco complicada, pero así es. Una función f que va del intervalo i a los reales es convexa si se cumple lo siguiente. Si la función de la combinación lineal de x1 y x2 es menor o igual que la combinación lineal de las funciones de x1 y de x2. Ojo que acá estoy diciendo que es función de la combinación lineal de x1 y x2, y acá estoy diciendo que es la combinación
lineal de las funciones de x1 y x2. Y bueno, acá t es un número que está entre 0 y 1. Es distinto, ¿no? No sé, no es el mismo concepto. Entonces, veamos qué significa eso gráficamente. Profesor, su micrófono está apagado. Perdón, gracias por avisar. No sé por qué se está yendo el micrófono. Ahora ya está bien, ¿no? Sí, ahora sí se le Ya, escucha. genial. Entonces, decía que esto que he marcado acá es lo mismo que teníamos a este costado, ¿no? Entonces, ahora vayamos a lo siguiente. Si yo grafico una combinación de esos dos puntos acá y lo reflejo, ese punto sería esta segunda parte, la combinación de las funciones de x1 y x2. Entonces ahí está, ¿no? Siempre esta parte verde va a ser mayor a esta parte roja. Y eso es posible gracias a esa forma que tiene una U, ¿no? Pero esto sería una función convexa. Entonces, esa es la forma en que se describe matemáticamente una función convexa y su gráfico. Y bueno, en el caso de la cóncava, como ustedes imaginarán, es al revés, ¿no? La función de la combinación lineal de x1 y x2 es mayor que la combinación lineal de las funciones de x1 y de x2. Que debería tener esta forma. Entonces, ¿cómo sabemos matemáticamente que una función es cóncava o convexa? Gráficamente ya lo hemos visto, ¿no? Hay que graficarlo y ver cómo se comportan los reflejos de los x en la función. Pero ¿cómo lo sabemos matemáticamente? Con las derivadas, ¿no? Entonces, para eso, hallamos la segunda derivada. Una función es convexa si y solo si
para todo X que pertenece al interior de su rango X, perdón, de su intervalo Y, la segunda derivada es mayor o igual a 0. Y es una función cóncava, sí, solo sí, para todo X que pertenece a su intervalo Y, la segunda derivada es menor o igual a 0. Estas dos condiciones o esas dos proposiciones van a ser las que vamos a utilizar durante el semestre, ¿no? Queremos saber qué es convexa, simplemente hacemos la segunda derivada, y si queremos, y debe ser mayor a 0. Y si queremos saber si es cóncava, derivamos la segunda derivada, bueno, sacamos la segunda derivada y esa tiene que ser menor o igual a 0. ¿Qué sucede si tenemos el siguiente ejemplo? A ver. Tenemos el ejemplo que la función tiene la siguiente forma. Sacamos la primera derivada y nos sale que es m, y sacamos la segunda derivada, que sería 0. Entonces, en este caso, diremos que es cóncava y convexa a la vez. Entonces, si sale 0, es cóncava y convexa a la vez. Si tenemos, por ejemplo, una función x2 igual a x2 al cuadrado, sacamos la segunda derivada. Y acá resulta que es mayor a 0. Entonces, independientemente de cuál sea el x2, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, diremos que es convexa. Es convexa para todo el dominio. Pero hay casos donde sucede lo siguiente. Este ejemplo, sacamos la segunda derivada. Nos sale que es 6x. Como x puede ser positivo o negativo, la segunda derivada puede ser positivo o negativo. Nos diremos que no es cóncava ni convexa en su dominio. Sin embargo, es cóncava para o cuando x es menor a 0, y es convexa cuando x es mayor a 0. Entonces, esto lo menciono simplemente porque en ocasiones vamos a trabajar con funciones grandes, pero no necesariamente vamos a utilizar todo el dominio de la función. Supongamos que tengamos una función beneficio que tiene la siguiente forma. Teóricamente sabemos que la función beneficio, si es una empresa que se comporta según los supuestos, no nos va a interesar esta parte de la función, porque la empresa no tiene sentido de que siga produciendo cuando va a tener un beneficio marginal negativo, sino básicamente vamos a utilizar esa parte. Y esa parte es usualmente monótona y además solamente se restringe a un intervalo que es este, ¿no? Entonces, a veces la teoría nos va a poner restricciones de qué parte de la función utilizar y qué parte no. Y eso ya queda en ustedes. Por ejemplo, puede ser que en las calificadas venga una función que tiene dos máximos o que tiene varias soluciones. En esos casos, de seguro, la teoría les va a decir cuál de esos máximos o esas soluciones es la correcta, ¿no? Alguna de ellas quizás no cumple algún supuesto, alguna de ellas es imposible. Por ejemplo, es imposible un precio negativo, es imposible una cantidad negativa. Entonces, las funciones, al menos en economía,
tienen que ser vistas desde la teoría. No todo el dominio es factible en economía. Entonces, hay funciones que si lo agarramos en todo su dominio, no van a ser convexas ni cóncavas, pero si las agarramos en el dominio que es de interés para la economía, sí pueden ser convexas o cóncavas. Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, seguimos con el teorema de la función implícita. Resulta que no siempre vamos a tener funciones que están expresadas explícitamente. Entonces, supongamos lo siguiente. Y está expresada de la siguiente forma. 5 más x al cuadrado. Esto es una función explícita. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que y depende de x y lo está expresando de modo de que y puede ser despejado a un lado. Esto no siempre es posible. A veces sucede lo siguiente. Sucede que, por ejemplo, y es igual a 5 más x al cuadrado más yx más raíz de y. En ese caso, es imposible dejar y a un costado. Sabemos que y depende de x, pero no podemos despejar a y. Eso se le llama implícita. Implícitamente sabemos que y depende de x, pero no la podemos despejar. Sin embargo, a veces no es necesario despejar la función porque no nos piden cuál es la función y, sino nos piden cuál es la derivada de y respecto a x. Ese es nuestro interés, saber cuánto cambia y cuando cambia x. No es nuestro interés saber el comportamiento de y en términos así brutos, sino saber su comportamiento marginal, es decir, en las derivadas. Entonces, ese teorema nos dice que no es necesario tener una función explícita para saber esta derivada. Inclusive teniendo una función implícita así, bastante compleja, es posible hallar la derivada. Entonces nos dice lo siguiente. Utilizando la diferenciación con la regla de la cadena, se puede hallar la derivada de y respecto a x, pero siempre tomando en cuenta que y depende de x. Pongamos un ejemplo ahí. Pongamos el ejemplo de y al cubo por x más y, gracias, es igual a x menos y. Entonces, en esa función es imposible despejar y. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y nos están pidiendo hallar la derivada de y respecto a x. Lo que nos dice el teorema es aplica derivada a ambos lados del signo igual. Entonces, antes de eso voy a hacer esto para que sea más simple. Y me dice, aplica la derivada a ambos lados. Derivo respecto a x y derivo respecto a x. Puedo acá
desdoblar esto, y sería así. Llego ahí. Entonces, derivo cada uno de los argumentos, ¿no? Entonces acá, intuitivamente acá iría derivada de y al cubo por x, derivada respecto a x, sería y a la 3, ¿no? Pero eso está mal, porque hemos dicho acá que siempre tomando en cuenta que y depende de x. Entonces, eso sería mal, si no deberíamos derivar tomando en cuenta que y depende de x. Entonces, primero derivamos respecto a y luego derivamos respecto a x. Entonces acá hacemos lo siguiente. Acá sería, primero derivamos respecto a x, que sería y al cubo, y luego respecto a y. Respecto a y sería 3y al cuadrado por x por la derivada de y respecto a x. ¿No? Porque estamos asumiendo que y depende de x. Entonces no podemos derivar simplemente de frente, sino tenemos que considerar que todavía hay una derivada dentro de esa derivada. Luego derivo esa parte y lo mismo, ¿no? Primero derivo respecto a y, entonces sería 4y al cubo, pero ese y depende de x, entonces derivada de y respecto a x. Luego, acá tengo derivada de x respecto a x, que es 1, y bueno, que eso queda derivada de y respecto a x. Acá tengo derivada de y respecto a x, acá derivada de y respecto a x, y acá lo mismo. Entonces puedo despejar eso. Llevo a un lado toda la expresión y me queda esto. Entonces acá tengo la respuesta. No, si bien es cierto, no tenía una función de y que estaba expresada solamente en función de x, pero a pesar de eso sí he podido hallar la derivada de y respecto a x. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? No, sigamos. Luego vamos a integrales. En integrales necesito que hagan un repaso de las integrales más comunes y que recuerden los métodos más conocidos, ¿no? El método de sustitución y el método de integración por partes. Entonces, podemos hacer esto, método de sustitución. Pongamos un ejemplo. Integral de x menos 7 entre x más 2 elevado al cuadrado. Derivar eso está muy complicado, pero podemos simplificarlo haciendo un cambio de variable. Entonces, ese x más 2, que es el que nos está molestando abajo, podemos decir que es igual a u. Y derivada de u sería simplemente, derivada de u respecto a x sería simplemente 1, ¿no? Entonces puedo reemplazar eso acá. Entonces me quedaría
x que es u menos 2. X es u menos 2. Si lo reemplazo acá sería u menos 9. Y abajo sería, acá el cubo, pongámosle más fácil. Sería u al cubo. Entonces, eso ya se me hace más fácil, ¿no? Porque puedo separar esa integral de la siguiente forma. U a la u al cubo menos integral de 9 a la u al cubo. Acá puedo hacer esto. Sé que si hay una constante multiplicando dentro de la integral la puedo sacar. Que tengo esto. Y ahí ya se me hace más sencillo, ¿no? Integro eso, que sería u a la menos 1 entre menos 1. E integro esto, que sería u a la menos 2 entre menos 2. Y todo eso más una constante porque estamos integrando. Yo ya tengo eso, que ya está bastante sencillo, y lo único que me queda es reemplazar ese 1. Entonces, acá sé que u es x más 2. Si reemplazo eso, sería 1 entre x más 2, más 9 entre 2, x más 2, al cuadrado. Entonces, parecía muy difícil al inicio, pero haciendo ese cambio de variable, se vuelve más sencillo. El otro método que deben recordar es el método de integración por partes. El método de integración por partes me dice lo siguiente. Sea una función f, que es la integral de una función f positivo, o f mayúscula, y sea g minúscula, que es la integral de una función g mayúscula. Decimos que si tenemos una integral donde hay la multiplicación de f mayúscula por g minúscula, eso es equivalente a decir que es la multiplicación de f mayúscula por g mayúscula menos la integral de f minúscula por g mayúscula. Creo que hay profesores que lo enseñan como v y b. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Un ejemplo sería integral x al cuadrado logaritmo natural de x. Pero vemos acá que esa integral es una multiplicación de dos funciones, ¿no? De x al cuadrado y del logaritmo de x. Podemos decir, por ejemplo, que el logaritmo de x es la función u, y x al cuadrado decimos que es la derivada de una función v. Si queremos hallar la derivada de u, sería 1 entre x, ¿no? Y acá podemos integrar ese v para saber cuál es el v. Si integramos sería lo siguiente. Entonces, tenemos todo esto. Y aplicamos el método de integración. Nos dice que la función que teníamos es equivalente a decir que es la multiplicación de v y b. Entonces sería el logaritmo natural de x por x al cubo entre 3 menos integral de x al cubo entre 3 por 1 entre x por derivada de x. Acá me quedo con el logaritmo de x al cubo entre 3. Y acá integro eso. Sería 1/3 x cubo entre 9
más una constante. Entonces acá logré integrar de una forma más sencilla. El método de integración por partes es un método un poco difícil, en realidad complicado, pero creo que hay profesores que lo enseñan con un acrónimo, creo. Ustedes pueden chequear sus notas de matemáticas. El siguiente concepto que nos piden es optimización. Como este no es un curso de microeconomía, perdón, como este no es un curso de matemática, no vamos a buscar métodos de optimización complejos. Ya en Mateco 3, en Mateco de facultad, ya han visto optimización bien compleja, de bastante complejidad. Pero acá en este curso solo vamos a hacer optimización irrestricta, es decir, sin restricciones. Y vamos a hacer optimización restricta, pero solamente con igualdad. No vamos a hacer restricción con desigualdades. Y vamos a pedirles solamente con las condiciones de primer orden. Las condiciones de segundo orden, estamos asumiendo que las saben, pero en ese curso no se van a utilizar porque no viene con el objetivo del curso. El objetivo del curso es que aprendan conceptos de microeconomía, no de matemáticas. Así que las funciones que les vamos a dar ya son funciones que están cumpliendo sus condiciones de segundo orden. Entonces, por ahora, solamente preocúpense por las de primer orden. Las irrestrictas, como ya saben, es simplemente derivar respecto a las variables que derivar la función respecto a las variables de interés, igualar a 0, y la igualdad, su lagrangiano, ¿no? Entonces va a ser solamente necesario hasta ahí. No vamos a pedirles que hagan su Hessiano orlado. No, eso no viene al caso de este curso. Entonces, pongamos un ejemplo. Tenemos la función phi1 que depende de x, que es 100 raíz cuadrada de x menos 10x. La condición de primer orden me dice que la derivada de esa función respecto a x tiene que ser igual a 0. Entonces, derivo todo eso, ¿no? 100 por 1 medio por x al de menos 1 medio menos 10 es igual a 0. Despejando x, me va a salir que x es igual a 25. Entonces, el x que maximiza esa función es 25. Si me iría a la condición de segundo orden, tendría que hacer esto, ¿no? Hallar la segunda derivada. Derivo eso. Me saldría menos 25x a la 3 medios. Eso siempre va a ser negativo. Entonces, diré que eso es un máximo, ¿no? Entonces, x óptimo es máximo. Si yo tendría dos variables, ya no sería suficiente esto del menos negativo, sino tendría que hacer mi hertziana, ¿no? Y ver el determinante de la hertziana. Ok. Luego vamos con el teorema del envolvente. El teorema del envolvente sirve para decir cómo cambia la solución de optimización de un problema cuando un parámetro varía. Entonces, supongamos que tenemos esta función. Cuando maximicemos esa función, nos va a dar un x óptimo
y un y óptimo. Ese x óptimo y ese y óptimo van a cambiar cuando cambie a. A es un parámetro, que en este caso es una constante, ¿no? Esa constante puede cambiar y dependiendo de cuánto cambia, va a cambiar nuestra solución del óptimo. Entonces, por eso es que se llama envolvente. Esta función envuelve a todos los máximos cuando cambia ese parámetro a. Entonces, podemos maximizar esto y nos va a salir lo siguiente. Para maximizar, derivamos y respecto a x. Tendríamos que es menos 2x más a. Igualamos a 0. X es igual a entre 2. Ese sería el óptimo. Entonces ponemos acá a. A supongamos que es 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Cuando a es 0, x es 0. Cuando a es 1 medio. Acá es 1, acá 3 medios. Este x óptimo lo podemos reemplazar acá. Entonces sería y óptimo igual a menos x todo óptimo. Reemplazando eso, acá me sale que es 0, acá que es 1/4, acá que es 1 y acá que es 9/4. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que nos dice la función, eso es lo que nos ayuda a la función, el teorema del envolvente. Ahora veamos cómo se aplica teóricamente, o matemáticamente. Entonces, supongamos que tenemos una función de la siguiente forma. Esta función me dice cuánto es la máxima altura que alcanza una pelota, que depende primero de g, que es la gravedad, y que depende del tiempo, que es el tiempo que ha transcurrido desde que lo he lanzado. Entonces, yo lanzo una pelota, la altura máxima que va a alcanzar depende de la gravedad en ese lugar y del tiempo que ha transcurrido desde que lo lancé, ¿no? Entonces, resulta que el g puede cambiar dependiendo de dónde estemos, ¿no? El g varía según la altitud. Si el teorema del envolvente me dice lo siguiente, me van a preguntar, ¿cómo cambia esta altura? Es decir, el f, cuando mi parámetro g cambie. Entonces, intuitivamente, derivo de frente, ¿no? Derivo y sería menos 0.5 t al cuadrado y nada más. El teorema del envolvente me dice lo siguiente. En esta expresión, asume que este t es el t máximo, el t que optimiza. Si asumo eso, mi función quedaría así. Derivada de t óptimo respecto a g es igual a menos 0.5 t óptimo al cuadrado. Y eso es todo lo que me dice el teorema del envolvente. Entonces, ahora busco t óptimo. Para hallar t óptimo, ¿qué hago? Derivo f respecto a t y lo igual a 0. Entonces, hago eso y me saldría que es menos gt más 40 es igual a 0. O sea, acá tendríamos que t óptimo es igual a 40 entre g. Eso lo reemplazo acá y tendría menos 0.5, 40 entre g al cuadrado. Y esta es mi solución. Me está diciendo cuánto varía el óptimo cuando cambia el parámetro. Entonces, lo único que me está indicando, o el único paso que me está diciendo el teorema del envolvente es, asume que en esta derivada el t es el t óptimo. Esto simplifica algunos pasos. O sea, este ejercicio se puede resolver tradicionalmente, pero el teorema del envolvente rehúsa los pasos y lo vuelve bastante corto.
Cuando tengamos funciones muy complejas, va a suceder que nos va a ahorrar un montón de tiempo, así que es bastante útil. ¿Hay preguntas, chicos? Entonces, según nuestra dirigida, esos son todos temas. Optimización, monótonas. Mientras hemos avanzado, he ido resolviendo algunos ejercicios que son muy parecidos a los que están en su dirigida. Así Profesor, no se le escuchó. se me fue el internet un momento, chicos. ¿Se escucha, no? Sí, ahora sí se escucha. Ya. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 16, o ¿cuál es? El 3, el 16, es básicamente lo que hemos hecho ahorita. Así que solamente cambiando algunos números. Todos los ejercicios que he hecho ahorita son básicamente muy parecidos a estos y la idea es que practiquen con esto. Así que durante la semana voy a colgar el solucionario para que comparen sus respuestas. ¿Tienen preguntas sobre la teoría, chicos? Profesor, y el solucionario va a estar colgado en Paideia, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, terminemos el 16 y ahí cerramos para no hacer muy largo esta sesión. En el 16 es lo mismo que les dije, solamente cambia la función un poco, pero en la parte 1 y 2 me está pidiendo que resuelva el ejercicio de modo tradicional. Entonces me dice que la función me describe cuál es la altura máxima que alcanza una pelota, dependiendo del tiempo y la gravedad. Entonces, tradicionalmente, yo respondería a esa pregunta haciendo lo siguiente. Profesor, en la función es 80t. Gracias. Gracias. Entonces, yo resolvería de la siguiente forma. Si me están pidiendo el máximo, derivaría así. Derivo esto, sería menos 2gt más 80 igual a 0. Tendría que t es igual a 40 entre g. Ese sería mi t máximo, mi t óptimo. En la B, o en la parte 2, me dice, utiliza la respuesta del inciso anterior para describir las variaciones que registra la altura máxima a medida que g va cambiando. Entonces, reemplazo ese t en mi función. Sería menos g, t asterisco al cuadrado, más 80, t asterisco. Y ya sé cuál es el valor de t, así que puedo acá reemplazar.
acá sería 1600 entre G más 1632 entre G. Si quiero saber cómo cambia este máximo cuando cambia G, simplemente derivo eso, ¿no? Entonces acá sería menos 1600 entre G al cuadrado. Entonces, esta es mi respuesta. Este sería mi procedimiento habitual. Pero lo que me dice en la 3 es aplica el teorema de la envolvente. Entonces, hago lo mismo que hace un rato. De frente derivo la función respecto a G. Ya no hago los pasos anteriores. Y me sale todo esto. Claro, esto es menos G menos T al cuadrado. Y el teorema me dice, asume que ese T es el T óptimo. Entonces igualo menos T óptimo al cuadrado. ¿Y cómo sé cuál es el T óptimo? Acá yo lo tengo. El T óptimo es este. Entonces 40 G al cuadrado sería 1600 menos G al cuadrado. Entonces todo este procedimiento que era bastante largo, lo he simplificado en esto, que es mucho más corto. Entonces para eso sirve el teorema de la envolvente, que es llegar al mismo resultado, pero ahorrando tiempo. Ahora parece, o sea, en este ejercicio parece que ahorramos más o menos algo de pasos, pero cuando tengamos funciones complejas, vamos a ahorrar un montón de tiempo. ¿Pregunta, chicos? Ya, genial, Mauricio. Diego, una pregunta. Las asesorías van a ser los lunes y jueves de 1 a 6, ¿no? Sí, me avisas antes para mandarte el link. Ya está bien, listo. Gracias. Profesor, ¿y por dónde le avisamos? ¿Por correo? El correo, sí, ya tienen mi correo. Les mandé un correo hace unos días, a ese mismo correo. Mm, Bueno, chicos, si no hay más preguntas, pueden estar resolviendo. Y eso sería todo por hoy. Ya saben que cualquier cosa me escriben, ¿no? Está bien, profe.